Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sheila y en este video voy a explicar de cómo hallar las progresivas de PI y de PT en una curva compuesta de 4 radios. Como dato tenemos las medidas de los ángulos, las longitudes de los radios, la progresiva de PC que viene a ser 2 km 630 y como ya sabemos la incógnita del PI y del PT. Como primer dato o como primer paso hallamos las subtangentes y las longitudes de cuerda de cada una de las curvas por separado, para que con esto podamos hallar la subtangente general y también el PT y el PI. Entonces, como resultado tenemos el siguiente cuadro en donde especifica el ángulo, el radio, la subtangente y la longitud de cuerda ya halladas. Para el siguiente paso partimos la gráfica en 3 partes. En la primera parte necesitamos hallar la distancia 1 y la distancia 2 y la distancia 3 para que unida estas 3 partes podamos hallar la subtangente general. Entonces, la distancia 1 es la suma de la subtangente 1 y 2 y la distancia 2 es la suma de la subtangente 2 y 3 y la distancia 3 es la suma de la subtangente 3 y 4. Y como resultado tenemos la distancia 1 44, la distancia 2 52 y la distancia 3 45 metros. Entonces, en la segunda parte es una sección en donde se encuentra la curva 3 con la curva 4, en donde como incógnita tenemos la distancia 4, 5 y 6, pero ya previamente hallado la distancia 2 y la distancia 3. La distancia 4 se halla con la siguiente fórmula ya conocida, en donde la distancia 4 entre el seno de 13 es igual a la distancia 3 que ya conocemos entre el seno de 135. Ya hallado la distancia 4 se suma con la distancia 2 y viene a ser la distancia 5. Usando la misma fórmula se halla la distancia 6, donde la distancia 6 es igual entre el seno de 45 es igual a la distancia 5 entre el seno de 115. Y como resultado tenemos el siguiente cuadro en donde la distancia 4 es 14.32, la distancia 5 66.32, la distancia 6 51.74. En la tercera parte y por último se necesita hallar la distancia 7 y la distancia 8 para que con esto hallar la subtangente general. Y la distancia 7 es igual a la suma de la distancia 1 y 6. Y la distancia 8 se halla usando la fórmula anterior, que vendría a ser la distancia 8 entre el seno de 65 y la distancia 7 entre el seno de 91. Para que con último hallar la subtangente, que vendría a ser la distancia 8 más la subtangente 1. Entonces, como resultado tenemos el siguiente cuadro en donde la distancia 7 viene a ser 95.74, la distancia 8 86.78 y la subtangente general 107.772. Entonces, con esto se puede hallar el PI y el PT con las siguientes fórmulas. El PI vendría a ser PC más la subtangente general y el PT vendría a ser PC más la suma de las longitudes de cuerda de cada una de estas 4 que anteriormente hallamos. Entonces, la subtangente es 104.772 y la suma de las longitudes de cuerdas 81.87. Entonces, con esto por último se halla el siguiente cuadro en donde PC es 2 km 630, PI 2 km 704.772, PT 2 km 711.87. Eso sería todo.
Gracias por la atención, gracias por ver este pequeño video.